¿Qué haces cuando tu esposa te reemplaza por un hombre más joven? Sinceramente, respeto su decisión. Le deseo lo mejor. 3 años después de que Willow me engañara, conocí a una chica universitaria al costado de la carretera, limpia como el jabón, de ojos dulces y con un 60% del rostro de Willow a los 22 años. Su bicicleta se había enredado en su propia rueda. Me detuve para ayudarla. A mitad de camino, sonó su teléfono, era del hospital, reclamando una factura médica que no podía pagar. Recordé la noche exacta en que Willow me lo confesó. Estaba sentada en el sofá, con los ojos hinchados, y me contó que su amante, te parecías tanto a ti cuando eras joven, quería arreglar todo aquello que la vida no te dio. De pie en esa acera, finalmente la comprendí. Y fue en ese momento cuando decidí exactamente qué iba a hacer al respecto. Capítulo 1. La chica que se parecía a ella. Terminé de arreglar la bicicleta y giré la rueda, quedó como nueva. Ella buscó su cartera, insistiendo en una propina. Su teléfono volvió a sonar. El mismo hospital. Su rostro cambió en el instante en que respondió, iré enseguida. Antes de que pudiera decir una palabra, le dije, sube. Yo te llevo. Dudó exactamente un segundo y luego subió. Tras un largo silencio, dijo, gracias. No contesté. Simplemente introduje la dirección en el GPS y conduje. De camino, supe su nombre, Freya. 21 años, estudiante de 3er año de universidad, criando sola a su hermano de 10 años desde que sus padres fallecieron en un accidente aéreo cuando ella tenía 15. Los familiares se habían apropiado de la mayor parte de la herencia. Luego, a su hermano le diagnosticaron una enfermedad cardíaca, y lo poco que quedaba se esfumó en deudas. Justo antes de que yo la encontrara, esos mismos familiares la habían rechazado. ¿Cuál es tu plan?, pregunté. Miró por la ventana. Siempre hay una manera de ganar dinero. En el instante en que el coche se detuvo frente al hospital, ella ya se había marchado antes de que estuviera completamente aparcado. Me dirigí a la sala de cirugía cardiotorácica. El médico acababa de estabilizar a su hermano. En cuanto abrió los ojos, la ansiedad en el rostro de Freya desapareció, reemplazada por una dulce sonrisa mientras le acariciaba el cabello hasta que volvió a dormirse. Miré su contacto, que acababa de guardar. Transferí 50.000. Me di la vuelta para irme. Me alcanzó antes de que diera 3 pasos. Espera. Me agarró de la manga, buscando palabras que no encontraba. Tómalo, dije. Considéralo mi buena acción del día. Tu hermano es adorable. Espero que se recupere pronto. Sabía que aceptarlo le dolía en el orgullo. Abrió la boca 2 veces, incapaz de decir no lo quiero. Lo único que logró decir fue, te lo pagaré. Le resté importancia con un gesto y entré en el ascensor. Capítulo 2. El Ferrari rojo. Abajo, en el estacionamiento, con las llaves en la mano, oí una voz. Makoto, creo que el informe prenatal se cayó del coche. Me quedé paralizado. Un Ferrari rojo, con la puerta abierta. Willow, vestida de blanco ondeante, resplandeciente. Un hombre inclinado sobre el asiento sacando una pequeña bolsa de la compra. Ninguno de los dos se percató de mi presencia. Ella entrelazó su brazo con el de él, riendo como si el mundo no existiera más allá de ellos dos. Pensé en el año en que Willow sufrió el aborto espontáneo. No teníamos nada entonces, ni dinero, ni tiempo, nuestras carreras apenas habían comenzado. Pero nos amábamos lo suficiente como para tener al bebé de todos modos. La decisión se nos escapó de las manos. Esa noche se acurrucó contra mí, apretando mi camisa con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos, sollozando lo siento una y otra vez. Como si hubiera hecho algo malo. Lo único que pude hacer fue abrazarla y prometerle que cuando esa niña volviera con nosotros, sería la niña más feliz del mundo. Perdimos a ese bebé a los 24 años. Resulta que Willow era mejor para superar arrepentimientos de lo que jamás pensé. Mírala ahora, embarazada del hijo del hombre que supuestamente solo era mi reemplazo. Me subí al coche con las manos temblando demasiado como para encender un cigarrillo. Al final, solo
Solo me tapé los ojos con una mano y me reí, un sonido amargo y hueco que apenas reconocí como mío. Capítulo 3. Habitaciones separadas, misma dirección. Willow volvió a casa esa noche. Llevábamos mucho tiempo durmiendo en habitaciones separadas. Ahora éramos más compañeros de piso que un matrimonio. La cena transcurrió en silencio, solo se oía el tintineo de los palillos. Dejó caer un trozo de costilla de cerdo en mi plato. No lo rechacé, pero permaneció intacto junto a mi tazón de arroz vacío. Tu cumpleaños es la semana que viene, dijo. ¿Deberíamos hacer una fiesta? ¿Invitar a algunos amigos? Adelante, si quieres, dije secamente. Tengo una cena de negocios ese día. No estaré en casa. Algo brilló en sus ojos. ¿De verdad tienes que seguir comportándote así? ¿Cómo qué? Solo quiero que vivamos una buena vida juntos. Me reí y dejé los palillos. Willow, ¿alguna vez has pensado en divorciarte de mí? No, dijo al instante. Llevas años saliendo con Makoto. ¿No quieres formalizar la relación? Apretó los labios. Ya te lo dije, no me gusta de esa manera. La única persona a la que he amado eres tú. Él simplemente me recuerda a ti cuando eras joven. Quiero que tenga una vida mejor que la que tuviste tú. Ya no la entendía ni me importaba. No éramos marido y mujer, solo dos socios unidos por intereses mutuos. El divorcio dependía simplemente de cuál opción era la más económica. Técnicamente, no mentía. Nunca me había mentido de verdad. Al principio, solo ocultaba la existencia de Makoto. Cuando encontré sus mensajes, admitió que lo había estado ayudando. Le dije que se mantuviera al margen. Estuvo de acuerdo, pero luego admitió que no podía hacerlo, no podía verlo sufrir y fingir que no se daba cuenta. Nunca grité. Nunca levanté la mano. Aún así, rompió a llorar como si hubiera sufrido una injusticia insoportable, y de alguna manera interpretó mi silencio exhausto como perdón. Después de eso, ella empezó a tratarme mejor, más atentos. Más entregados. Sabía que ella también estaba cansada. ¿Pero qué me importaba? Siempre que se agotaba, podía volver a los brazos de Makoto. ¿Con quién se suponía que debía volver? Capítulo 4. El cumpleaños al que no asistí. A pesar de lo que ya le había contado sobre mi cumpleaños, Willow tenía sus propios planes, como siempre. Como no podía salir de la oficina, me trajo la celebración, un pastel casero, un regalo, todo listo para cuando regresara de una reunión. Feliz cumpleaños, cariño. Se acercó para abrazarme. Me aparté en el último segundo, rozándola. Su sonrisa se atenuó por un instante antes de que la recuperara. Pedí comida de ese restaurante privado que tanto nos gustaba. Debería llegar pronto. ¿Comemos juntos? Emití un tarareo distraído. Ella deambulaba por la oficina, observando que había cambiado desde su última visita, con cuidado de no molestarme mientras trabajaba. Entonces sonó su teléfono. Lo silenció rápidamente, me miró y se dio la vuelta para contestar. La oficina era lo suficientemente grande como para que no pudiera oír la otra línea. Pero en el momento en que se giró, ya sabía quién era. ¿Qué? ¿Un accidente de coche? Su voz se elevó y luego bajó de tono al recordar que yo estaba allí. Iré enseguida. Colgó el teléfono, recordando de repente nuestros planes para el almuerzo. Le costaba encontrar las palabras. Cariño, surgió un imprevisto. Quizás tenga que irme. Tarareé distraídamente, aún trabajando. Se giró para marcharse, con la mano en el pomo de la puerta, y luego volvió a mirar. Volveré en cuanto pueda. No hace falta, dije sin levantar la vista. Ve a ocuparte de ello. Ambos sabíamos perfectamente que no iba a volver hoy. Capítulo 5. La anfitriona. Esa noche fui a un bar por primera vez en años. Nunca me han gustado esos sitios, demasiado ruidosos, demasiado. Pero algunas noches uno quiere perderse en el bullicio. Elegí un club recién inaugurado. Cuando reservé una mesa, el anfitrión me preguntó cuántas personas éramos. Solo yo.
Sonrió como suelen sonreír las personas que se dedican a ese trabajo. ¿Quieren compañía? ¿Chicas para animar el ambiente? Recorrí la sala con la mirada. Mis ojos se posaron en una mesa de la esquina. El anfitrión siguió mi mirada, se detuvo un momento y sonrió. Esa es nuestra anfitriona estrella. Muy solicitada. Se cobra un suplemento si la quiere específicamente a ella. Freya, sentada entre dos hombres, lucía una sonrisa deslumbrante mientras ellos le rellenaban la copa una y otra vez. El dinero no es problema, dije. Que venga. Se acercó con la misma sonrisa ensayada. Hola guapo, gracias por reservar. Las palabras se le quedaron grabadas en el instante en que vio mi rostro. ¿Cuánto tiempo sin verte?, dije, dejando que mi mirada recorriera su atuendo sin disimularlo. ¿Quién te vistió? Es de mal gusto. La vergüenza se reflejó en su rostro, para luego desvanecerse tras una sonrisa serena. Lo aprendí de vídeos en internet. Al parecer, a los chicos que vienen a sitios como este les gusta sentarse. Este era su plan para ganar dinero, trabajar como anfitriona. ¿Has recaudado lo suficiente para la cirugía? Ella asintió, luego negó con la cabeza. Todavía no. Casi. ¿Cuánto falta? 100.000. ¿Cuándo es la cirugía? Pasado mañana. La miré con frialdad. ¿Piensas ganar 100.000 en 2 días? ¿Vendiéndote a ti misma? Lo dije en broma. Ella no lo negó. Venderse a uno mismo no es dinero fácil hoy en día, dije. Es un precio muy alto. ¿Encontraste un cliente? Señaló hacia el puesto en el que acababa de estar. Ya acordamos que compartirán los gastos. Me atraganté con la bebida. Extendió la mano para darme una palmadita en la espalda, pero se contuvo y la retiró. De cerca, pude oler un perfume barato y empalagoso, nada que ver con el aroma a jabón limpio de aquella primera tarde. ¿Es la primera vez?, pregunté. Un leve zumbido de confirmación. Abrí nuestra conversación y giré el teléfono hacia ella, la transferencia de 100.000, ahí estaba, en texto plano. Eres joven. Alumna brillante en una buena escuela. Tienes un gran futuro por delante. Deja de trabajar en sitios como este. Colgué el teléfono. Necesito una asistente personal. Ven a trabajar conmigo. Capítulo 6, noches tarde y sopa de pollo. Freya se convirtió oficialmente en mi asistente. Era su primera pasantía de verdad, ya que aún estaba en tercer año de universidad. Esfuérzate, le dije sin rodeos. Nuestros estándares de contratación son altos. Conocerme personalmente no te garantiza un trato especial. Sin el hortera abrigo de piel, con un vestido que le sentaba de maravilla, se parecía aún más a Willow que antes. Me sorprendí mirándola fijamente más de una vez cuando daba sus informes. Una noche la encontré trabajando sola, mucho después de que todos los demás se hubieran ido a casa. Tenía los nudillos apoyados en el escritorio. Ella levantó la vista, sobresaltada. Director ejecutivo Wang, ¿todavía está aquí? Tú también. Levanté una ceja. No recuerdo que nuestra cultura de horas extras fuera tan intensa. Una sonrisa incómoda. Intento ponerme al día lo más rápido posible. No quiero decepcionarte. No hace falta que te esfuerces tanto. Ven, te llevo a casa. En el coche, le preguntó cómo estaba su hermano. Dado de alta. Ahora solo necesita descansar y hacerse revisiones médicas. Su rostro se suavizó, fue la única vez que se relajó de verdad, al hablar de él. En un semáforo en rojo, eché un vistazo y lo vi, a Makoto, con el brazo alrededor de Willow, cruzando la calle delante de nosotros, en dirección al parque. Willow solo le prestaba atención a él. Ni siquiera se fijó en mi matrícula. Apoyé la barbilla en la mano y observé. ¡Qué imagen tan conmovedora! Una familia pequeña perfecta. El director ejecutivo Wang, dijo Freya. La luz está en verde. Reaccioné rápidamente y seguí conduciendo. En su edificio me preguntó si quería subir. No, respondí rotundamente.
Entonces espera 5 minutos, dijo, y entró corriendo antes de que yo pudiera responder. Exactamente 5 minutos después, ni un segundo más, reapareció con un recipiente térmico. Dijiste que la empresa no fomenta las horas extras, pero siempre eres el último en irte. Hice sopa de pollo. De gallinas camperas, así que es muy nutritiva. La mitad es para mi hermano, la otra mitad para ti. Luego, en voz más baja, realmente no tengo forma de agradecértelo. Esto es todo lo que tengo. Ella seguía siendo demasiado sincera para ocultar sus sentimientos como Willow había aprendido a hacerlo. Le hice una seña con el dedo. Se inclinó hacia mí, confundida. Le acaricié la cabeza, igual que solía bromear con Willow, que fingía quejarse y, aún así, se inclinaba para que la acariciara más. No recordaba con exactitud cuánto tiempo hacía que había sido eso. Descansa un poco, le dije. Nos vemos mañana. Capítulo 7. La boutique. El progreso de Freya fue asombroso. Había entrado gracias a mis contactos, pero en cuestión de semanas nadie en una sala de reuniones cuestionaba su capacidad. Aún así, cualquiera que prestara atención podía ver cuánto había invertido en ella. Mi secretaria, que conocía bien a Willow, me preguntó con tacto si mi labor de mentora tenía algo que ver con el parecido. No dije nada, y eso fue respuesta suficiente. Cada vez que miraba a Freya, recordaba lo difícil que lo pasó Willow de joven, lo impotente que me sentí para ayudarla entonces. Freya no tenía por qué sufrir lo mismo. Se acercaba a una cumbre del sector. Pensaba llevarla, era una gran oportunidad. Me pidió que fuéramos de compras para elegir un atuendo, preocupada por avergonzarme. Acepté. Su presupuesto solo alcanzaba para prendas de diseñador de gama básica. Miré algunas piezas, no me convencieron, y la llevé a otra tienda completamente distinta. Director ejecutivo Wang, dijo en voz baja, no puedo permitirme esta marca. Conmigo aquí, ¿de qué hay que preocuparse? Ya te debo más de lo que puedo pagar. Son varios conjuntos, dije. Ahora representas mi imagen. Es lógico que me asegure de que te veas como es debido. Escogí varias prendas. Pruébatelas. La tienda estaba tranquila. Me senté mientras una dependienta me servía té y me comentó que hacía tiempo que no la visitaba. Hace tiempo que no vengo, dije. A mi esposa le encantaba esta marca. Solíamos comprar aquí a menudo. Antes de que pudiera terminar su presentación, entraron otros 2 clientes. Willow. De la mano de Makoto, riendo alegremente. Makoto, ¿qué te parece este vestido? Quiero probármelo. Ella captó mi mirada. Su sonrisa se congeló a mitad de camino. Makoto se puso rígido a su lado. Fue entonces cuando Freya salió del probador, vestida exactamente a mi gusto, una versión más joven de Willow, en definitiva. Dio una vuelta. Director ejecutivo Wang, ¿qué le parece? Me puse de pie, le subí la cremallera de la espalda, le aparté el pelo del cuello y retrocedí con un gesto de satisfacción. Preciosa. Capítulo 8. Respeta tus límites. George, Willow se apresuró a acercarse, extendiendo la mano hacia mí. Freya se interpuso entre nosotras al instante. Señora, respete sus límites. Willow casi se echó a reír con furia. ¿Sabes siquiera quién soy? No importa quién seas. Lo que importa es que George claramente no quiere hablar contigo. Le hice una seña a Freya para que se acercara. Qué casualidad, le dije a Willow. ¿También te saltas el trabajo para ir de compras? Mi mirada se dirigió a Makoto, quien retrocedió instintivamente. Hay que reconocerlo, al menos el amante de Willow conocía sus límites. Nunca aparecía cuando yo estaba cerca, nunca se entrometía en nada que importara entre nosotros. Todavía recuerdo nuestro primer encuentro, el de rodillas, sollozando y pidiendo disculpas. Señor Wang, no tengo vergüenza. Sabía que era su esposa, pero no pude evitar enamorarme de ella. Si está enojado, desquite su frustración conmigo. Por favor, no la castigue. Conmovedor. Willow siempre decía que le recordaba a mí, pero honestamente,
Yo pensaba que él y Willow eran los que realmente debían estar juntos, ambos expertos en hacerse los heridos después de haber sido ellos mismos quienes habían herido. Noté que el rostro de Willow palidecía, con la mano presionada contra su estómago. No tiene buen aspecto, le dije a Makoto. ¿No deberías llevarla al hospital? Willow no dejaba de mirarme mientras sudaba y palidecía. Makoto finalmente reaccionó y la alzó en brazos. Antes de marcharse, Willow le dirigió a Freya una última mirada venenosa. Me dirigí al dependiente. Cobra todo. Me llevo todo. Capítulo 9. Ella no es el sustituto de Willow. Freya permaneció callada durante todo el trayecto de vuelta. Aparcada frente a su edificio, no se movió para salir. Esa mujer se parece mucho a mí. Finalmente se giró. ¿Puedo preguntar algo al respecto? Es mi esposa, dije. Llevas trabajando aquí el tiempo suficiente para saber que estoy casado. Hizo una pausa. Y no es que se parezca a ti. Tú te pareces a ella. Su boca se curvó hacia un lado. Así que la razón por la que siempre has sido bueno conmigo es porque me ves como su reemplazo. Suspiré. ¿Qué quieres que diga? ¿Que mi esposa me engañó y que busqué a alguien que me sustituyera para vengarme? Hasta yo puedo oír lo absurdo que suena eso. Freya. ¿Eso te molesta tanto? Sean cuales sean mis razones iniciales, te ayudé. Te entrené. ¿Acaso no sigue siendo cierto? Me miró fijamente, con los ojos llenos de decepción, tristeza, ira y un sinfín de emociones. No dijo nada. Abrió la puerta y salió. Se olvidó de las maletas en el asiento trasero. Suspiré, las cogí y las seguí. Era la primera vez que me paraba frente a su puerta. La abrió con los ojos rojos y apartó la mirada al instante. Olvidaste tu ropa. Dejé las bolsas en el suelo y me di la vuelta para irme. Me agarró la muñeca. No dijo nada. Le acaricié suavemente el rabillo del ojo con la punta del dedo. Tu hermano está en casa, ¿verdad? No dejes que te vea así. Luego, con voz más suave, no te veo como el reemplazo de Willow. Tú eres tú. Ella es ella. De verdad. Sonreí. De verdad. Capítulo 10. 7 años. Personas diferentes. La casa estaba a oscuras cuando llegué. Encendí la luz y encontré a Willow ya en el sofá. Me sorprendió, había dado por hecho que estaría con Makoto. Cariño, dijo mientras yo pasaba hacia el baño. ¿No tienes algo que quieras contarme sobre esa mujer hoy? Se llama Freya. Es mi asistente. La miré. Eso es todo. ¿Algo más? Apartó la mirada, como si se preparara para algo peor. Yo seguí caminando. Ella lo siguió, dudando frente a la puerta del baño. Tú y ella. La miré a los ojos en el espejo. Sonreí levemente. Acertaste. Su rostro palideció. Ahora entiendo cómo te sentías con Makoto, dije, lavándome las manos. Cuando corrías de un cliente a otro con tacones que te destrozaban los pies, y me odiaba por no poder evitarlo. Quería comprarte cosas, vestirte como te merecías. Me ocultaste tu enfermedad para que yo pudiera seguir trabajando. Le rogué a quien fuera que fuera más amable contigo. Me giré para mirarla de frente. No eras la única que se quedó con remordimientos, Willow. Cuando miro a Freya, es como ver a la persona que solía ser. No puedo evitar sentir la necesidad de acercarme a ella también. Ahora te entiendo. Willow se aferró al marco de la puerta, temblando. No lo entendía bien entonces, continué. Lo siento. Ahora estamos en paz. Una pausa. Así que no tendrás ningún problema con lo que pasa entre Freya y yo, ¿verdad? Tú, más que nadie, deberías entenderlo. No te preocupes, es una chica sensata. No te causará problemas. ¿La quieres? Preguntó Willow, sorprendida en voz baja por su propia pregunta. No, dije. Simplemente siento lástima por ella. Quiero compensarla como es debido. Capítulo 11. La guerra del café.
Willow se quedó paralizada en el salón toda la noche. A la mañana siguiente, me ofrecí a llevarla al trabajo. Aceptó, antes era algo habitual. Ella seguía intentando hablar en el coche, pero se ahogaba cada vez que lo intentaba. Comprensible, hacía mucho tiempo que no teníamos mucho de qué hablar. En lugar de ir a su propio edificio, me siguió hasta el mío. Hay que repasar algunos detalles del proyecto, dijo cuando la miré. Tenía sentido, ya que nuestras empresas aún tenían muchos proyectos en común. Freya me saludó en cuanto salimos del ascensor. Sus ojos se posaron brevemente en Willow. Buenos días, señora Wang. Willow extendió la mano hacia la mía por costumbre, como solía hacer en eventos importantes cuando necesitaba apoyo. Me aparté. Sus dedos se cerraron en el aire y luego cayeron. Ignorando por completo a Freya, Willow entró directamente en mi oficina. Unos instantes después, Freya trajo 2 cafés. ¿Desde cuándo tomas café?, me preguntó Willow. No me gusta, dije, y me lo bebí de todos modos. Freya mencionó que antes trabajaba en una cafetería y que era muy buena haciendo arte con el café con leche. Todas mis tazas de té son hechas especialmente para mí. Ahora también estoy aprendiendo a preparar té. Cuando lo domine, tendrás que probarlo. Pareces bastante hábil para fingir ser dulce, dijo Willow con frialdad. Freya le devolvió la sonrisa. Gracias por darte cuenta. ¿Te preparo una taza también? La chispa entre ellas era casi visible. Tomé mi café y, observándolas una al lado de la otra, noté algo. No se parecían tanto como había pensado al principio. Willow había envejecido con elegancia, sin duda, pero la pasión que tenía a los 22 años había desaparecido. Freya, en cambio, la conservaba por completo. ¿Debo pulsar el botón de las 10? Preguntó Freya. No hace falta. Miré a Willow. ¿Algo más? Permaneció sentada, con expresión indescifrable. Esperaré aquí. Ignoré eso y le entregué los archivos a Freya, quien me acompañó en todo momento. Todo lo que hablamos fue estrictamente profesional, pero la confianza entre nosotras era evidente, y sabía que Willow no me apartaba la vista de mí en ningún momento. Entre una flor que se está marchitando y otra en plena floración, cualquiera sabe cuál se elige. Capítulo 12. 2 velas, una de hace una década. Willow empezó a aparecerse cada pocos días. Intentando reclamar lo que le pertenece, preguntó Freya con sarcasmo. Todos los empleados de su empresa saben que es mi esposa, dije. Nunca le impedí presumir de Makoto allí. Hay cosas que no necesitan ser reclamadas. Y cuando ya no están, reclamarlas no cambia nada. Después de eso, Willow empezó a llegar a casa puntual y a preparar la cena ella misma. Verla moverse por la cocina era casi como viajar en el tiempo, hasta la noche en que la oí hablando por teléfono con una amiga, que había llegado tarde después de trabajar horas extras. Su amiga, desde que me quedé embarazada, mi marido no me deja mover un dedo. Willow se burló. Los hombres son los mejores en el arte de la actuación. Te tratan como a una reina durante el embarazo porque tienen miedo de perder al bebé. Una vez que nazca, ya verás, todo el sufrimiento de una mujer comienza en el momento en que tiene un hijo. Yo no. Nunca tendré uno. Cada vez que pensaba que mi repugnancia hacia ella había tocado fondo, encontraba un nuevo límite. Para el cumpleaños de Freya, publiqué algo en las redes sociales, algo poco habitual en mí. Solo una tarta, sin caras visibles. Cuando Willow cumplió 22 años, no podía permitirme un pastel de verdad. Le puse velas a un panecillo al vapor y lo llamé así. Este era personalizado y caro. Mientras Freya soplaba las velas y pedía su deseo, le dije en voz baja, «Feliz cumpleaños». No a ella. A la Willow de 22 años que yo conocía. Capítulo 13. El aniversario. Pasó otro mes. Ya debería haber empezado a notarse la barriga de Willow. Esa mañana me preguntó si podía salir temprano del trabajo. Ya veremos, dije, preguntándome si finalmente estaría planeando divorciarse. Hubo un tiempo en que realmente quise separarme. Pero nuestros bienes y negocios estaban demasiado enredados como para simplemente cederlos. Ella sabía que, mientras se negara,
Seguiríamos legalmente vinculados, y a estas alturas, el divorcio o la separación ya casi no me importaban. Si quería separarse, tendría que demostrarlo con verdadera sinceridad. Freya también faltó ese día. Estaba distraída en una reunión hasta que tuve que llamarla por su nombre para captar su atención. Después del trabajo, se acercó con cierta vacilación. No me encuentro bien. ¿Podrías venir conmigo al hospital? Tengo planes para hoy, le dije, entregándole un número. Este hospital trabaja con nuestra empresa. Llame a este, ellos se encargarán de todo. Parecía decepcionada. No dijo nada más. Llegué a casa esperando un acuerdo de divorcio. En cambio, había globos. La casa entera se transformó. Willow salió de la cocina con 2 platos de bistec y los ojos brillantes. ¡Feliz 7º aniversario! Sentí náuseas genuinas. Maquillaje recargado, un vestido casi nupcial, la habitación decorada con un ambiente cálido y romántico. Ella respiraba hondo, nerviosa. Se acercó y me tomó de la mano. Nos conocemos desde hace 14 años. Llevamos 7 casados. Hemos pasado por demasiado como para volver a como era antes, pero, ¿podrías darme una oportunidad? ¿Podríamos empezar de nuevo? Ella levantó la mano. En su dedo lucía un anillo hecho con la anilla de una lata de refresco, el mismo con el que le propuse matrimonio en nuestro destartalado apartamento alquilado, cuando no teníamos nada más que el uno al otro. Teníamos tan poco entonces, dijo, y nuestros corazones rebosaban de alegría. Ahora lo tenemos todo, y no queda nada dentro. Su voz se quebró. Dijiste que por fin entendías quién era yo. Yo también por fin entiendo quién eras tú. Simplemente, nuestra forma de amarnos se desincronizó. Freya es solo una imitación barata, Geo. Yo soy la que se quedó. Observé su rostro buscando algún rastro de la persona que una vez amé. No encontré ninguno. Solo un vacío gélido donde antes estaba. Sonó mi teléfono. Intenté contestar. Ella me agarró la mano, herida. No contestes. Por favor. Le solté los dedos y le respondí de todos modos. Hola, le habla el Hospital Municipal Popular. Este número está guardado como esposo en el teléfono de la paciente. Ha habido un accidente de coche. ¿Puede confirmar si es su esposa? ¿Puede venir ahora? Ella no es, comencé. Willow me arrebató el teléfono antes de que terminara. Soy la esposa de George. Lo soy. ¿Qué demonios es, Freya? Ojalá se muera. Colgó y lo levantó como si fuera a estrellarlo contra la pared. Extendí mi mano con calma. Ella tembló, derrotada, y me la devolvió. No te vayas, dijo con voz ronca. Tienes que ser justo. En cada festividad, en cada aniversario, jamás te abandoné por Makoto. Hoy importa. Tú tampoco puedes abandonarme. No te vas, ¿verdad? Capítulo 14. El sauce que una vez amé ha muerto. Pensé en todo, cada año. Ella realmente no me había abandonado. Pero nunca podríamos volver a ser quienes éramos, extraños compartiendo domicilio, incluso bajo el mismo techo. En Nochevieja, me quedé en el estudio. Ella hizo una videollamada a Makoto desde el dormitorio. Llegó la medianoche y, sonriendo, se desearon feliz año nuevo al unísono. Era como si no hubiera vuelto a casa. Le pregunté en voz baja, ¿de verdad es tan vergonzoso admitir que tus sentimientos cambiaron? ¿Que ya no me amas? ¿Que traicionaste lo que teníamos y te enamoraste de otra persona? El dolor inundó sus ojos. Yo también dudo de mí misma a veces, dije. El amor de algunas personas es simplemente imperfecto. Al conocer a Freya, realmente te entendí. Pero también obtuve finalmente mi respuesta. No puedo evitar tratarla bien porque me recuerda a ti. No quiero que sufra lo que tú sufriste. Pero, sobre todo, siento lástima por la Willow que solía ser. Si tuviera una máquina del tiempo, daría cualquier cosa por volver atrás y darle una vida mejor. No dejo de pensar en la mala suerte que tuvo, atrapada con el hombre que yo fui.
Willow ahogó un sollozo. Así que todavía me quieres. Sientes lástima por mí. No puedes dejarme ir. Porque la Willow que amé está muerta, dije. Tampoco amo a Freya, pero si insistes en compararte con ella, no tienes más peso en mi corazón que ella. Cuando la miro, recuerdo los momentos hermosos del pasado. Cuando te miro, recuerdo tu egoísmo, tu traición, mi propio asco. Admítelo. Dejaste de amarme hace mucho tiempo. Cualquiera que sea la razón que te impide divorciarte de mí, no es amor. Capítulo 15. Lo que Freya realmente quería. Cuando llegué al hospital, Freya ya había salido de la cirugía, tenía un brazo enyesado, rasguños en la cara y estaba consciente. Sonrió tímidamente desde la cama. Lo siento. Te he vuelto a preocupar. ¿Interrumpí algo? En realidad no estoy tan dolido. No tenías por qué venir. Me senté en una silla. ¿No era esa la idea? Una pausa. Está bien. Verte me pone de mejor humor que verla a ella. Su sonrisa se endureció. Fruncí el ceño. ¿Qué? ¿Me equivoco? Hiciste esto porque sabías que Willow había planeado nuestro aniversario y no quería que volviera a casa, ¿verdad? La próxima vez, dímelo directamente. La única razón por la que volví a casa fue porque pensé que quería hablar de divorcio. Su mano buena se apretó contra la sábana. Un largo silencio. ¿Crucé algún límite? Ya has puesto a prueba mis límites muchas veces, dije. No tiene sentido competir con Willow por mi atención. Concéntrate en tu trabajo, tu progreso se ha ralentizado últimamente y no estoy satisfecha. No invertí todo esto en ti para que perdieras el tiempo en esto. Y dudo que lo único que quieras de mí sea el título de señora Wang. Su rostro palideció. No había nada que decir al respecto. No hace falta que lo niegues. No me importa. Te pareces mucho a Willow, no solo físicamente, sino también en personalidad. La observé. No esperabas que me creyera que una chica de 20 años se enamoró perdidamente de una desconocida después de una tarde, ¿verdad? Con su instinto, jamás habría expuesto su situación a un desconocido a menos que hubiera sido algo premeditado. La dosis justa de vulnerabilidad. La dosis justa de terquedad. Un rescate perfectamente sincronizado. Había aprovechado cada oportunidad para ascender. Pero también me había devuelto fragmentos reales del pasado que casi había olvidado. Y quería saber hasta dónde podía llegar alguien como ella. ¿Y si te dijera que lo único que quiero es convertirme en la señora Wang?, preguntó en voz baja. Me reí. Entonces, esfuérzate. Algún día alcanzarás el nivel de Willow y el título será tuyo de verdad. Aunque para entonces quizás ya hayas conocido a alguien mejor. No soy como Willow. Su mirada era firme. Admito que al principio tenía segundas intenciones. Pero hace mucho tiempo que ya. No tienes que dar explicaciones, dije, levantando la mano. No necesito saber cómo te sientes. Me puse de pie. 2 semanas de baja médica. Vuelve en cuanto te recuperes. No tenía ningún interés en hacer de enfermera. Solo había venido porque una visita al hospital era mejor que otra discusión con Willow. George. Era la primera vez que usaba mi nombre. Algún día haré que me veas de verdad. Sus ojos brillaban. Por primera vez, esa mirada tenía verdadero peso, no era la sombra de Willow, ni una sustituta. Quiero que me mires y me veas solo a mí. Solo a Freya. Me encogí de hombros. Entonces haz lo mejor que puedas. Capítulo 16. Las estrellas. Salí del hospital y miré al cielo. Una noche preciosa. Sin nada mejor que hacer, subí la montaña en coche. Willow y yo solíamos tener un lugar allí, que hace mucho que quedó sepultado bajo la maleza y que ya no pude encontrar. El tiempo avanza. Las estrellas cambian. Incluso la persona que una vez te amó, con el tiempo desaparece. Y eso estaba bien. Siempre recordaría estar al lado de alguien que me amaba con la misma intensidad, contemplando las estrellas más hermosas que jamás había visto. Una luciérnaga se acercó volando.
La atrapé suavemente con la mano y observé cómo la luz parpadeaba. Geo. Levanté la vista y, por un instante, juré ver a la joven Willow, radiante, señalando las luciérnagas al otro lado de la ladera de la montaña. Mira qué hermosas son las estrellas. Willow, dije. Ya he visto las estrellas. Abrí la mano. Se movió con dificultad. Ahora voy a seguir adelante. Ella ahuecó las manos y gritó, entonces da grandes zancadas y no mires atrás. Cruzaré montañas y ríos para encontrar el camino de regreso a ti algún día. Entonces caminaré a tu lado otra vez. Sonreí. Está bien. Algún día también iré a buscarte. ¿Qué sería de ella, en cualquier futuro que le deparara? Me lo pregunté, y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la esperanza. Epílogo 1, lo que quedó atrás. El matrimonio de George y Willow terminó definitivamente en su 8º año. Willow interrumpió su embarazo en secreto. Tras la ruptura, Makoto la apuñaló en el pecho. George llegó al hospital justo a tiempo para echarle un último vistazo. Hacía mucho tiempo que no la observaba detenidamente. Ahora, con alguien tan joven y vital como Freya a su lado, Willow parecía desgastada, apagada. ¿Eres feliz?, preguntó con la respiración entrecortada. Voy a morir. La miró con serenidad. La amargura entre ellos nunca había sido lo suficientemente profunda como para desear esto. Era un hombre sentimental, reacio a soltar las cosas. Esa era la razón por la que había permanecido enredado tanto tiempo. Pero siempre había visto con claridad sus propios defectos, e incluso mirando hacia atrás una y otra vez, nunca dejó de avanzar. No te olvides de mí, Geo, susurró, desvaneciéndose. No te olvides de mí. Incluso en la muerte, sus ojos permanecieron abiertos. El rostro de George fue lo último que quedó grabado en ellos. Él mismo le cerró los ojos. Su muerte causó un caos momentáneo. Pero años antes había redactado un testamento, que actualizaba anualmente. Cada bien, cada cuenta, siempre terminaba con la misma frase: todo para George. Ambos habían redactado sus testamentos a los 23 años, casi sin dormir, aterrorizados de que uno de ellos se desplomara por exceso de trabajo y dejara al otro atrapado en la burocracia. George había revocado el suyo hacía mucho tiempo. Willow jamás tocó esa última línea. Nadie sabría jamás con exactitud qué estaba pensando. Los vivos no pueden seguir discutiendo con los muertos. Epílogo 2, el hombre detrás del cristal. George visitó a Makoto en prisión, donde lo acusaban de homicidio involuntario. George no pretendía destruirlo, sino obligarlo a devolverle hasta el último centavo y cada bien que le había quitado a Willow a lo largo de los años. «¿Querías verme?», dijo George a través del cristal. «¿Tenías algo que decirme?». «Al final, ganaste», dijo Makoto. «No me di cuenta de que estábamos compitiendo». Makoto frunció el ceño. «Siempre actúas como si nada te importara». «Solo ahora lo entiendo. Precisamente porque nunca luchaste por ello, nadie pudo vencerte jamás». George le había pedido el divorcio. Willow se negó, incluso a riesgo de su vida. Makoto se desvivió por ella, solo para verla abortar a su hijo. Todo lo que Makoto ganó, un poco de dinero suelto aquí y allá, lo que realmente importaba siempre había pertenecido a George. Quizás la culpa le impedía enfrentarse a George directamente. Era más fácil perderse en otra persona que ganarse su perdón. Por eso nunca firmó los papeles. Sabía que, una vez hecho, no había vuelta atrás. «Qué lástima», suspiró Makoto. Esperaba sacarle un poco más de dinero. Pero entonces apareció Freya. Una vez que alguien más la provocó, Willow ya no pudo seguir fingiendo que no veía nada. «¿Valió la pena?», preguntó George. «Perdí la apuesta. Asumo la pérdida. En el proceso, cobré una vida, así que no me fui con las manos vacías». Se encogió de hombros. «Dentro de unas décadas aquí, seguiré siendo un hombre de armas tomar cuando salga». George casi admiró la audacia. Epílogo 3, dejándola volar. En el 2º año tras la muerte de Willow, Freya decidió desarrollar su carrera en el extranjero.
Había crecido bajo la protección de George durante el tiempo suficiente. Al fin y al cabo, todo pájaro acaba desplegando sus alas. Antes de irme, ¿me das un abrazo?, preguntó en la abarrotada puerta. Había perdido la noción del tiempo exacto en que ella había dejado de protegerse a su alrededor, como un erizo que finalmente había escondido todas sus espinas. Buen viaje, dijo, atrayéndola hacia sí. Un futuro brillante. Cuando él empezó a retroceder, ella apretó el agarre. George, ¿puedes verme ya? Te he visto desde hace mucho tiempo, dijo. Nunca analizó con detenimiento cuánto de su afecto inicial había sido calculado y cuánto se había vuelto real. Lo que importaba era que los días que habían pasado juntos habían sido reales. Los momentos en que se habían mirado a los ojos y sonreído, también habían sido reales. Epílogo 4. Un nuevo asistente. A los 30 años, el nombre de George ya figuraba cómodamente en la lista de las personas más ricas del país. Uno de sus principales clientes mencionó que su hija se graduaba, que no estaba interesada en el negocio familiar y le preguntó si George tenía algún puesto para ella. Ese cliente tenía en sus manos la clave de su proyecto más importante del año. Por supuesto que sí, dijo George al instante. Si hubiera sido necesario, habría creado un puesto de la nada. Ana apareció el primer día, recién salida de la escuela, con el pelo recogido en un moño y una dulzura inconfundible. George se sintió, por primera vez en mucho tiempo, genuinamente cautivado por alguien tan inocente. Eres Ana, ¿verdad? Tu padre mencionó tu situación. ¿Hay algún puesto que te interese? Quiero ser tu asistente. Ese trabajo no fue fácil. George decidió que no tenía por qué serlo, construiría uno diseñado específicamente para ella. Epílogo 5, en quien se convirtió George. La nueva asistente se entregó por completo a su trabajo, nunca llegaba tarde, nunca se iba temprano y siempre traía comida casera para compartir. Todos sabían que había entrado por contactos, pero su calidez hacía imposible que alguien la odiara. George no se dio cuenta del todo cuando ella se hizo cargo de sus 3 comidas diarias. Todo empezó con un comentario casual sobre lo bien que olía su almuerzo. A ella se le iluminaron los ojos. ¿Debería traer comida extra mañana? No pudo negarse delante de toda la oficina. A partir de entonces, no hubo quien la detuviera. Comida china, occidental, especialidades regionales, postres, un plato diferente cada día durante casi un mes seguido. En la fiesta de fin de año, disfrutando de unos ingresos récord, se tomó unas copas de más. Ana, alérgica al alcohol, era la única sobria en la sala. Me llevaré al director ejecutivo Wang a casa. Se quedó a pasar la noche en la habitación de invitados sin avisar. George durmió profundamente y soñó con la joven Willow por primera vez en años, diciéndole que se marchaba. ¿Volverás?, preguntó. No. Geo, ya tienes a alguien que te quiere. Es hora de que yo también me vaya. Sus ojos se abrieron a la luz del sol y vio el rostro de Ana, cercano, lleno de un cariño inconfundible. Ella se levantó apresuradamente, hablando sin parar de gachas de avena, de la compra, de limpiar el apartamento, cualquier cosa para romper el silencio. Ana, dijo él, una vez que ella dejó de divagar. ¿Te gustó? Un suave tarareo, cabeza gacha. ¿Desde cuándo? 15. Él había dado por sentado que el día que ella se unió a la empresa era la primera vez que se veían. No era así. Epílogo 6. La mirada que nunca se fue. Años antes, George y Willow se habían acercado a la empresa familiar de Ana buscando una sociedad. Fueron rechazados, como tantos otros antes que ellos. Después, al salir del colegio, mientras caminaba hacia el coche familiar, vio a George cargar a Willow, que cojeaba, a cuestas bajo una resplandeciente puesta de sol veraniega, sonriendo como si nada en el mundo le hubiera afectado. Aquella mirada fue la primera de muchas. Los observó desde la distancia mientras construían un imperio de la nada, como su matrimonio se enfriaba, transformándose de devoción en distanciamiento, algo que ninguno de los dos deseaba. George maduró, cambió, se endureció, y ella descubrió que aún le gustaba. Amaba a la versión desaliñada y decidida que había visto al principio. Amaba igualmente al hombre sereno y tranquilo en que se había convertido.
No tienes por qué sentirte agobiado por mis sentimientos, le dijo. No te voy a presionar para que te los tomes en serio. Te quiero, George. Pero eres libre. Epílogo 7. El hombre en que se convirtió. A los 35 años, George se volvió a casar. Era 10 años menor que él. La opinión pública era variada. Algunos lo acusaban de perseguir a una mujer joven, hasta que personas cercanas a ellos aclararon que ella lo había amado durante años y había sido ella quien lo había cortejado. Otros lo acusaban de ser una cazafortunas, hasta que se supo que ella ya era una heredera que no necesitaba su dinero. Algunos simplemente predijeron que la diferencia de edad acabaría por arruinar la relación. Nada de eso afectó a las dos personas que realmente sabían lo que tenían. George ya no era el mismo. Había aprendido a aferrarse y, aún más difícil, a soltar. Cuando la felicidad aparecía, la buscaba sin dudarlo. Y si el dolor volvía a aparecer, ya sabía exactamente cómo liberarse de él. Él viviría una buena vida. Porque mucha gente lo quería ahora, incluido George.